similar vamos a hacer el 6-9, ¿de acuerdo? Que también son de la misma tipología. Bueno, ven bien la pizarra ahí, ¿no? ¿O hay mucha luz o mucha sombra? ¿Eso me confirman? Yo veo medio borroso, profe, pero no sé si soy yo. A ver. Haga algún grabato, a ver. No, se ve bien, se ve bien. ¿Se Se ve ve bien? bien, profe. Sí, se ve Bueno, bien. porque por ahí el reflejo molesta. Bueno, hacemos el 6-9, ¿sí? 6.9 que les dice, se lo leo para que coincida con la cartilla que tienen ustedes ahí, dice una carga Q1 de valor menos 4 micro está colocada en el origen de coordenadas y una carga Q2 de menos 5 está colocada a lo largo del eje Y en Y igual a 2 metros. Calcular en qué punto a lo largo del eje el campo eléctrico es 0. Bueno, veamos entonces. Dijimos que tenemos el gráfico. ¿Dónde estaba la? Dijimos entonces acá tenemos Q1 igual menos 4 micro y una carga de menos 5 está colocada a lo largo del eje Y en Y igual a 2, o sea, por acá. Toda esta distancia son 2 metros. Y dijimos que esta también vale menos 5. Bueno, calcular en qué punto a lo largo del eje el campo eléctrico es nulo. Tenemos que determinar en algún punto entre estas dos cargas el campo se va a anular. O sea que acá también tenemos que hacer lo que habíamos hecho antes, sumatoria del campo, ¿sí? En X y sumatoria del campo en Y. Bueno, en X, lógicamente 0 porque no tengo ninguna componente. Tenemos que encontrar cuánto vale en Y. Tienen que analizar cómo va ese campo de acuerdo al ángulo, ¿sí? Porque en un caso va a ser un ángulo de 90 grados para uno y para el otro va a ser un ángulo de 180 grados, 270, perdón. Ah, me olvidé, no me dijeron de grabar, me acordé. Bueno. Tenemos planteado entonces el diagrama y hay que calcular, por lo tanto, a qué distancia. No sabemos exactamente qué distancia va a estar, supongamos que sea esta distancia para uno y esta distancia para otro, R2 y R1. No conocemos estas distancias hasta ese punto. Pero sí conocemos la distancia total, por lo tanto, podemos, por sustitución, determinar que una de estas distancias va a estar en función de la distancia total y la distancia de la otra carga, para que me quede una sola incógnita. O sea que tengo que determinar después una raíz cuadrática. ¿Se entiende?
¿Me siguieron? Bueno, no me respondieron. ¿Quedó claro cómo es el planteo del ejercicio? Sí, profe, se entiende. Ahí ven, de acuerdo. Bueno, entonces les voy a dar dos distancias, dos raíces. Así que, bueno, calculen y después lo comparamos si hace falta.
Recuerden que también tienen que enviar los integrantes del grupo, ¿no? Me han enviado solamente 3 grupos y falta mucha gente. Bueno, ¿alguien ha llegado a algún valor? ¿0,94, profe? Sí, ese le da la distancia Sí, de la carga 1, ¿no es cierto? claro. Exacto. O sea, esta sería 0,94 metros y lógicamente la otra, al hacer la diferencia, le va a dar 1,05 metros. ¿Mm? Exacto. ¿Al resto le dio igual? ¿O alguien tiene algún problema todavía? Para plantearlo en todo caso. ¿Puede plantearlo, profe? Sí, por eso pregunto, porque a lo mejor tienen alguna duda. Bueno, dijimos que el campo en el eje Y, el campo eléctrico, va a ser cero. No tenemos ninguna carga. Tenemos que plantearlo en el eje Y. Y bueno, entonces, ¿qué nos va a dar? El campo en 1, ¿a qué es igual el campo? Es el producto de la carga por la constante dividido la distancia al cuadrado, ¿no es así? O sea que acá sería también
tenemos que indicar el ángulo, en este caso 270 más el otro de 2 seno de 90. Eso me tendría que quedar 0, o me tiene que dar 0. Bueno, sustituimos el valor del campo. Dijimos que era carga, es la constante, por la carga dividido la distancia al cuadrado. Al ser el seno negativo, este término me queda negativo. Este me queda positivo, también la constante, la carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado. Bueno, ya acá me tengo que eliminar, digamos, la constante. Al pasar el término, si hago una igualdad, ¿sí? Me va a quedar este término anulado y este término anulado. Y lo que puedo hacer es sustituir, supongamos, R1. R1 va a ser el valor de la distancia total, que en este caso es 2 metros, menos R2. Entonces sustituimos este valor en esta expresión. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Todo en función de R2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto valía menos 4 por 10 a la 6 coulomb sobre 2 menos R2, todo esto al cuadrado, más la otra carga, dijimos que valía 5 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido R2 al cuadrado. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, acá que tengo que plantear. El denominador que me queda. 4 menos, 4 metros, ¿no? 4 metros cuadrados menos 4 metros nuevamente, porque es el doble producto del primero por el segundo. Entonces me queda 4 metros de R2 más R2 al cuadrado. Esto lógicamente queda como está. Y bueno, después, ¿qué tengo que hacer? El producto cruzado, ¿sí? Multiplicar este por este y este por este otro. Entonces todo ese desarrollo me va a quedar 2 por 10 a la menos 5 coulomb metro cuadrado, menos, me queda 2 por 10 a la menos 5 coulomb metro R2, más 5 por 10 a la menos 6 coulomb R2 al cuadrado, y esto me quedaba igual al primer término, que era 4 por 10 a la 6 menos 6 coulomb por R2 al cuadrado. ¿Sí? Hice lo cruzado, ¿no es cierto? Entonces me queda toda esa expresión. Y de acá, ¿qué tengo que hacer? Agrupo términos, y me va a quedar 2 por 10 a la menos 5 coulomb metro cuadrado, menos 2 por 10 a la menos 5 coulomb metro R2, más 1 por 10 a la menos 6, me quedaba R2 al cuadrado igual a 0. Bueno, como acá tengo coulomb metro cuadrado, coulomb metro distancia, y acá al cuadrado, entonces este término es A, este término es el B, y este término es el C. Entonces, de ahí planteo la famosa menos B más menos raíz de 4AC, no, perdón, B cuadrado menos 4
A por C, todo eso dividido 2A. Y ahí me da entonces R1 y R2. O sea, mejor dicho, no es que me dé R1 y R2. En función de los valores de raíces que calculo acá, me va a dar, en este caso, el valor de una distancia y por la diferencia calcula la otra. ¿Sí? Entonces R2 dijimos que valía 1,05 metros y R1 0,94. Ese es todo el planteo que tienen que hacer. ¿Quedó más claro? Bueno, Sí, se entendió, se entendió. pueden copiarlo en todo caso. Déjenme que elija cuál es el próximo. En todos estos ejercicios vamos a aplicar conceptos que vieron en física 1, básicamente. Bueno, podemos hacer en todo caso el que sigue, el 10. El 10 le dice que un objeto que tiene una carga neta de 24 microcoulombs se coloca en un campo eléctrico uniforme de 610 newtons sobre coulomb dirigido verticalmente. Calcular la masa del objeto si está flotando en el campo eléctrico. Bueno. ¿Esto lo puedo borrar o están copiando alguna cosa? Mi parte ya está, profe. Si quiere. Bueno. ¿Borro entonces? Bien. Entonces acá tenemos la carga Q de 24 por 10 a la menos 6 coulomb y el campo tiene un valor de 610 newton sobre coulomb. Ya que tenemos, si acá está la carga y acá tenemos un campo dirigido E, ¿qué vamos a tener? Por un lado, esta carga va a tener aplicada, ¿qué cosa? Una fuerza dirigida hacia arriba como el campo, pero a la vez también voy a tener otra dirigida hacia abajo que es su propio peso. Entonces, ¿qué me va a decir esto? Que la fuerza menos el peso tiene que ser igual a 0, porque está en equilibrio, ¿no es así? Bueno, pero no tenemos nada de eso. Pero sí tenemos que el campo es igual a ¿qué cosa? La fuerza sobre esa carga. Por lo tanto, de aquí puedo determinar cuánto vale la fuerza. O sea que va a ser el campo por esa carga. Esto nos daba 610 newton sobre coulomb por la carga 24 por 10 a la menos 6 coulomb. Coulomb se va con coulomb. Entonces me queda que esa fuerza vale 0,15 newton. Ahora sí, la fuerza es igual al peso. Y a la vez el peso, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la gravedad, ¿no es así? 0,15 newton igual a masa por G. De acá determino la masa. Que van a ser los 0,015 newton sobre la gravedad, los 9,81. Bueno.
1,52. Esto da 1,52. ¿Qué cosa? Kilogramos. 1,52 por 10 a la menos 3, ¿no? Kilogramos. Y ese es todo el desarrollo. Bien cortito. El 11 también es muy similar. Tiene que determinar el campo, le da la carga y le da la fuerza. ¿Cuál es el 12? Podemos hacer. Este está interesante, está más divertido. Dice que un péndulo cuya esfera es de masa 2 gramos se halla en un campo eléctrico horizontal de 5.000 newtons sobre Coulomb. En estado de equilibrio, el péndulo forma un ángulo de 25 grados con la vertical. ¿Cuál es la carga que tiene la esfera del péndulo? Dijimos el número 2. Bueno, entonces tenemos un campo que tiene esta dirección. Y por acá tenemos una carga. Y este ángulo dice que es de 25 grados. Bueno, me da la masa. Eso vale 0,002 kilogramos. Y el campo le dice que son 5.000 newton sobre Coulomb. Bueno, acá tenemos que hacer nuevamente partir del diagrama de cuerpo libre. Es decir, si tenemos la carga, vamos a ver qué fuerzas actúan. ¿Qué fuerzas van a actuar? Por un lado, una fuerza provocada por el campo, después otra provocada por su peso, y otra que va a estar dirigida a lo largo de ese elemento que la sostiene, con una tensión, ¿no? Y eso va a tener, lógicamente, un cierto ángulo, ¿no? Lógicamente que este ángulo va a ser el mismo que tenemos acá, ¿no? 25 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Plantear, como siempre, la sumatoria de la fuerza en X y la sumatoria de la fuerza en Y. Para determinar ¿qué cosa? Primero, la fuerza que no la tengo. Y por último, determinar la carga, ¿no? Porque ya conozco el campo. ¿Se animan a hacerlo solos? Tienen que plantear la ecuación de equilibrio, ¿no? Recuerden que en esta dirección, ¿qué ángulo voy a tener? Con respecto al campo, 0. Con respecto al peso, voy a tener 270. Y con respecto a la tensión, voy a tener el mismo ángulo de 25 más los 90 del primer cuadrante. Recuerden que es el secreto para llegar al valor de estar atento con el diagrama o el sentido de giro de los ángulos. Bueno.
Darío López, las componentes en X y en Y, luego el módulo de F. Sí, va a sacar básicamente primero la componente de la tensión de esta fuerza y en función de esa después despeja la F y ya con la F y el campo calcula el valor de la carga. Nuevamente, traten de hacerlo solo y yo se los planteo nuevamente acá. Es cortito este ejercicio. Bueno, ¿llegaron a algún valor de la tensión, de la fuerza?
Bueno, alguien que me diga algún valor. La tensión me dio 0,022. Sí, exacto. Entonces T 0,022, ¿qué? Newton, ¿no es así? Estamos hablando de fuerza. Sí, Newton. Bien. La F, ¿ya la calculó? 9,1 por 10 a la menos 3 Newton. 9,1 por 10 a la menos 3. Correcto. Y por lo tanto la carga que la saca en función del campo y de la fuerza aplicada, Sí, ahí deme un segundo. $1,8 por 10 a la menos 6. exacto. Serían. Coulomb sería. Coulomb. Coulomb porque es Newton sobre Coulomb. Me queda Coulomb porque es la carga siempre. Bueno, ese es todo el desarrollo. Bien corto, conceptual. Bueno, a ver, veamos. Bueno, el 13 es más para los electrónicos. A ver, 13. Ahora hacemos el 15, ¿sí? Porque el anterior también es muy similar, hacemos el 15 directamente. El 15 les dice que un electrón es lanzado dentro de un campo eléctrico uniforme generado por dos placas planas paralelas de longitud 2 centímetros y separadas entre sí 1 centímetro. La velocidad de lanzamiento, es decir, V inicial, es de 10 a la 7 metros por segundo. El campo está dirigido hacia abajo y se me borró acá. Y mide solo en el espacio entre las placas. El electrón ingresa por el punto equidistante de ambas placas, determina velocidad del campo eléctrico entre las placas, si el electrón abandona el espacio entre ellas por el borde derecho de la placa superior. Y por último, la densidad de carga de las placas. Si me dan un segundo, vemos que tenemos un campo entre unas placas. El campo tiene esta dirección. Y entre medio de esas placas, con velocidad inicial, tenemos esa carga. Esta distancia es de 1 centímetro y esta distancia es 2 centímetros. El valor de la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb y la masa de ese electrón es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bueno, entonces tenemos que determinar, y la velocidad inicial, dijimos que es de 10 a la 7 metros por segundo. ¿Qué tenemos que calcular? Varias cositas intermedias, porque nos pide cuánto va a valer ese campo. Y el campo lo determino con la fuerza, porque la carga ya es dato. Y para determinar la fuerza,
ya tengo la masa, pero no tengo la aceleración. Y a la aceleración la puedo calcular del movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, primero, ¿qué tengo que determinar? También me falta el tiempo a todo esto. Entonces, tendría que determinar el tiempo, posteriormente la aceleración, con la aceleración la fuerza, y por último el campo. O sea, tenemos 4 valores intermedios ahí para llegar al valor del campo. ¿Se entiende la secuencia de los datos que tienen que determinar? Sí, profe. Bueno, vayan calculando entonces, yo se los planteo después, por supuesto. Recuerden que la distancia de separación entre las placas y la longitud de las placas la tengo que convertir a metros, ¿no? No trabajen en centímetros. Esto al ser este campo, ¿no? Le pusimos acá va a ser esta trayectoria, ¿no? Una parábola. ¿Cuál fue el último tema teórico que vieron? ¿En qué están ahora? Hoy van a ver entonces la guía, lo que sería trabajo, energía, potencial electrostático, todo eso. Mañana sería. Claro, mañana. Exacto. Mañana tienen el teórico. Bueno, vamos bien. No se olviden, como les mencioné hace un tiempito, de cargar el software Multisim para después hacer el trabajo virtual con ese software. Después les voy a explicar cómo se trabaja con eso y los instrumentos que vamos a usar. Es muy lúdico, es fácil de trabajar, porque van a usar apenas determinados instrumentos y apenas de algunos componentes pasivos, resistores, capacitores. Pero necesito que tengan instalado eso para que lo puedan seguir y lo vayan armando en todo caso, mientras les explico cómo es. Falta, pero tienen cargado también un PDF para que ustedes descarguen de esa forma, sigan la secuencia, porque si no, pueden descargar un demo y les va a durar 30, 35 días y después tendrán que volver a hacer la carga.
En cambio, siguiendo estos pasos, ya le queda instalado definitivamente. Bueno, ¿alguien determinó cuánto tarda esa carga en desplazarse a lo largo de este campo? ¿Pudieron determinar el tiempo, la duración? ¿Marchino recién ingresa o recién salió y volvió a entrar? Marchino, ¿me escucha? Ahí le puso profe por el chat. Ah, ahí está. Pasa que me tengo que agachar para leer. Está bien, gracias. No, porque a veces se corta y vuelven a entrar. Era para avisarle del parcial, para que se organicen con el tema de la fecha. Bueno, vamos por el tiempo. ¿Quién calcula el tiempo? Sí, escuché que va a haber cortes de PEC, no sé en qué zona. A partir de la 1 de la tarde, creo que escuché. Ya vamos a empezar a sufrir los cortes. Bueno, ¿y saben cómo calcular el tiempo?
Si yo estuve esta mañana en la facultad y hubo un corte. (002 segundos). No. ¿Cuánto del espacio? Ese 002 es en realidad que le da ahí, no es segundo, es la distancia. O sea, esto lo calcula por movimiento rectilíneo uniforme el tiempo, ¿sí? La distancia que va a recorrer con esa velocidad inicial. Eso le da 2 por 10 a la menos 9 segundos. El tiempo lo calcula el espacio sobre esa velocidad inicial. Entonces esto, recuerde que pasar a metros, 0,02 metros, y la velocidad dijimos que era 10 a la 7 metros por segundo. O sea, esto le da 2 por 10 a la menos 9 segundos. Bueno, en función de eso, ahora que tengo que calcular la aceleración que tiene, porque esto como entra en un campo y tiene una trayectoria, digamos, parabólica, va a desarrollar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en este caso. Entonces, tenemos que determinar qué aceleración va a tener a lo largo de esta trayectoria. Entonces, tengo que determinar la aceleración. Y eso también lo sacan en función del tiempo que ya calcularon y el espacio que ya lo tienen como dato. De ahí despejan la aceleración. Y la aceleración con la masa le da justamente la fuerza, porque la masa es un dato también. La masa de esa carga. Bueno, ¿cuánto le dio aceleración? Bueno, le damos el segundito entonces.
No, no, mira, fíjese, usted tiene un espacio que va a estar dado por la expresión un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no es así? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces de acá tengo que despejar la aceleración, ¿sí? La aceleración, por lo tanto, que va a ser igual a 2 veces el espacio sobre ese tiempo al cuadrado, ¿no es así? ¿Cuál va a ser el espacio? O sea, el electrón viene deslizándose, ¿no es cierto?, a lo largo del eje X, pero ¿qué va a recorrer? Porque viene desde el centro, ¿sí? O sea que vamos a tener ese centímetro que en realidad es la mitad, ¿sí? O sea que este espacio va a ser 2 por ese centímetro que es la mitad, sería pasado a metros, sería 0,005 metros, ¿no es así? Por, dividido el tiempo que insumió en hacer ese recorrido, que recién lo calcularon, que es 2 por 10 a la menos 9 segundos. Entonces esa aceleración le da, déjenme ver acá cuánto era, 2,5 por 10 a la 15 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? 2,5 por 10 a la 15. Bueno, entonces, ya con esa aceleración, ¿qué puedo calcular? La fuerza, ¿sí? La fuerza va a estar dada por la masa y esa aceleración que determinamos, ¿no? La masa lo tiene como dato, la aceleración es lo que calcularon recién, entonces esa fuerza va a tener, me estoy quedando sin tinta, esa fuerza va a tener un valor de 2,28 por 10 a la 15. 2,28 por 10 a la menos 15 newton. Ese es el otro dato que nos faltaba. ¿Y qué nos falta? Calcular la carga, ¿no es así? Perdón, el campo. El campo eléctrico, por lo tanto, ¿a qué va a ser igual? La fuerza sobre la carga que también es dato, ¿no? Y ese campo va a estar dado por 14.234,4 newton sobre coulomb. Ese es todo el desarrollo. Bueno, ¿qué nos queda? A ver. Bueno, prácticamente todos los otros ejercicios son de la misma tipología, ¿sí? Como les digo, deben de realizarlos y si hay alguna duda lo vemos. Los temas, lo que son los ejercicios de flujo, la parte de Gauss, esa no tomamos ejercicio en el parcial porque es más un tema de teórico, para desarrollo teórico, más que para ejercicio. Y además ahí tienen un par de ejercicios simples, es decir, no es muy complicado, pero en el parcial no lo tomamos porque hay que armar la ecuación o la expresión para que ustedes con los valores calculen. Y por ahí se complica un poco. Inclusive en los finales
esos mismos ejercicios no se toman, es más para un desarrollo teórico. Así que ya la unidad 6 esta ha llegado a su fin. Lo que vamos a empezar a ver es la unidad número 7, en donde vamos a ver ahí trabajo y energía potencial electrostática. Y ahí vamos a corroborar que la distancia, el recorrido que ustedes realicen va a ser independiente, digamos, de la trayectoria. O mejor dicho, el trabajo va a ser independiente de la trayectoria que se realice. Bueno, ninguna duda con respecto a esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer el 7.1. Dice que el trabajo realizado para mover la unidad de carga entre los puntos de un campo eléctrico es independiente de la trayectoria seguida entre los puntos. O sea, acá voy de A a B, a C y a D. Entonces tengo que seguir un par de trayectorias y determinar cuánto es ese campo, ese trabajo. Calcular, dice en la figura, el trabajo para mover una carga de 2 por 10 a la menos 4 coulomb desde el punto A al D, sabiendo que el campo tiene una intensidad de 400 newton sobre coulomb. Entonces tengo que hallar directamente de A a D cuánto vale ese trabajo o la trayectoria A, B, C y D. Tenemos el campo. Esto dijimos que vale 400 newton sobre coulomb. Y la carga 2 por 10 a la menos 4 coulomb. Sí, mire, acá tiene 4 centímetros de base, 3 de altura. Esta altura de AB es de 1 centímetro, ¿sí? Y acá de C a D también tengo 2 centímetros, ¿sí? O sea, la mitad de esta trayectoria, sería la mitad de la base, digamos, ¿no? Entonces acá que me quedaría esta altura serían los 2 centímetros restantes para completar la altura total de 3. ¿Se alcanza a ver en la gráfica? ¿En el dibujo, digo? Bien. Bueno, entonces, como tenemos un campo eléctrico uniforme, ese campo, por ese desplazamiento, me va a dar una variación de potencial, ¿sí? O sea que va a haber un delta B que va a estar igual a ese campo por ese espacio o esa trayectoria. Entonces, si vamos directamente de A a D, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer, no es cierto, esa variación de potencial? Porque después tengo que encontrar el trabajo.
Y para sacar la distancia D hacemos trigonometría y sacamos la hipotenusa, ¿o no? Fíjese que esta carga se va a desplazar hasta el punto D, ¿no es así? ¿Y qué distancia voy a calcular? No voy a calcular esta hipotenusa, porque sería la hipotenusa de ese triángulo, ¿no es así? Claro, pero el campo en realidad, esa variación de potencial va a estar dado por esta, porque es ¿cómo se dice? Perpendicular al mismo campo. ¿Mm? O sea que esto va a valer los 400 newtons sobre coulomb por la distancia, en este caso 0,0, pasó un metro, ¿no es así? 0,03 metros. ¿Mm? Porque todo esto, de A, que sería a B en la base, no hay variación de potencial. ¿Mm? Ah, bien, bien. ¿Sí? O sea que acá nos da 12 volts. Ahora bien, ¿cuánto va a ser el trabajo de A a B? El trabajo, recuerden que va a ser esa variación de potencial por la carga. ¿Mm? Va a ser la variación en este caso AB, que calcularon antes, por la carga. O sea, en este caso dijimos los 12 volts por los 2 por 10 a la menos 4 coulomb. Y eso si me lo calculo, porque no lo tengo. Ah, bueno, son 2 por 12. No hay mucho que calcular. Esto sería 1,4 por 10 a la menos 3, ¿no es así? Hay 2,4, digo. 2,4 por 10 a la menos 3, que si es trabajo es joule. Bueno, y entonces ustedes ahora tienen que calcular cuál va a ser la trayectoria, o mejor dicho, cuál va a ser el potencial en A, B, C, D, para después encontrar el trabajo A, B, C, D. ¿Cuánto les dará? Escucho ofertas.
Bueno, ¿alguien calculó cuánto es el potencial? O sea, el delta B que voy a tener en la trayectoria ABCD. ¿Cuánto va a ser? Profe, en el AB ¿Sí? la distancia sería 0,01 metros. En el BC sería 2. Sí, Y en el CD es 0 la distancia. claro. O Que sea, sería, siempre le va a quedar 0,3 metros. ¿Mm? claro, por eso nos va a dar igual. El Exacto, delta B y el trabajo, bueno, todo nos va a dar igual. En exacto. este caso es solamente los componentes, se usa solamente los componentes contrarios del campo. Claro, esta, ¿sí? Y la que le queda de los 3 metros, los dos restantes. Claro, la componente ni de ahí, digamos. La que sería, o sea, le queda la componente esta, le quedaría esta componente, y este ya es 0, porque no hay trabajo. O sea que también le da 12 volt por un lado, y el trabajo también le da 2,4 por 10 a la menos 3. Por eso que les dice que el trabajo es independiente del camino que recorre. O sea, esta carga va de A a B, después de B a C y después de C a D. Ha realizado todo ese trabajo para trasladarse, que sería lo mismo que si se trasladara desde este punto a D directamente los 3 centímetros, ¿no? Porque perpendicularmente no hay trabajo, ¿no? Es siempre contrario al campo. ¿De acuerdo? Ahí les corrobora que es independiente la trayectoria que hace esa carga para desplazarse en un campo eléctrico. Siempre tiene que ser opuesto al campo, no perpendicular. Bueno, veamos cuál otro podemos hacer. El 2 también es cortito. El 3 también cortito, calcular la distancia. Podemos hacer el 4. El 4 les dice que dos cargas, Q1 de 3 micro y Q2 de menos 5 micros, están separadas por una distancia de 4 centímetros. Calcular el potencial absoluto en el punto situado a la mitad de la distancia entre ellas. Y segundo, en qué punto entre ellas el potencial es nulo. O sea que ya de cajón tenemos que calcular el potencial a la mitad de esa distancia. Y por último, ¿dónde va a ser el potencial nulo? Si fuesen las cargas del mismo valor, porque una vale, dijimos, 3 positiva y la otra 5 negativa, también vamos a tener que calcular dos distancias. Si fuera la misma carga, el potencial nulo estaría justamente a la mitad de los 4 centímetros.